Ok, mis queridos hermanos, es un gozo poder compartir la palabra del Señor con ustedes esta tarde. Y quiero empezar este tiempo pidiéndole que me diga cuál es el título que está ahí. ¿Cuál es ese título que aparece ahí en su boletín? De triturado a sujetado. ¿Eso le inspira algo? ¿Eso inspira? Pues uno dice, ¿cómo así que de triturado a sujetado? Bueno, si usted va conmigo al libro de Esdras, por favor, Esdras. En el Antiguo Testamento, usted abre la Biblia en la mitad y usted va a encontrar los Salmos. Y antes de los Salmos está el libro de Job. Y hay unos 2 o 3 libros antes y encuentra el libro de Esdras. Y quiero que vaya conmigo al capítulo 3. Quiero que vaya conmigo al capítulo 3 de Esdras. Versículos 1 al 7. Cuando lo tenga, por favor, dice amén y lo vamos a leer. ¿Sí? Bueno, dice la palabra del Señor. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo y las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todos los sacrificios espontáneos, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían hecho todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida y bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Mis queridos hermanos, necesito contextualizarlos un poco de lo que está ocurriendo aquí en el capítulo 3 de Esdras, para poder entrar a lo que el Señor me dio para compartir con ustedes. Resulta que el pueblo de Israel, después de que salió de Egipto, allá en el libro de Éxodo, entraron en el libro de Josué a la tierra prometida. Y luego en el libro de Samuel le piden a Dios un rey. Y comienzan la temporada de los reyes en Israel. Pero usted lee en el libro de Reyes y en el libro de Samuel, y en el libro de Crónicas, perdón, que muchos de los reyes de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Hicieron lo malo. Estamos en una continuidad de que hicieron lo malo, y llega un momento en que Dios dice, va a venir el rey de los caldeos, el rey de Babilonia, va a invadir estas tierras y ustedes se van a ir como cautivos. Ustedes se van a ir a esas tierras.
Pero no se preocupen, que después de 70 años yo los voy a hacer volver a la tierra. Y Nabucodonosor invade Jerusalén, desbarata el templo, lo rompe completico, rompe el templo completo. Se lleva todos los artículos de oro, de plata, todas las joyas se las lleva. Y pasan 70 años y ya el reino de Babilonia está en decadencia y hay un rey llamado Belsasar en Babilonia. Y este rey Belsasar es invadido por otro hombre llamado Ciro el Persa. Ciro el Persa, en medio de los judíos, en medio de los hebreos, es conocido como el enviado de Dios. ¿Sí? Como el salvador del pueblo cautivo. Porque es Ciro el Persa el que da la orden para que los que estaban cautivos en Jerusalén, cautivos en Babilonia, regresaran a Jerusalén. Y comienza el éxodo, este segundo éxodo de estas personas que estaban en Babilonia a regresar a Jerusalén. Pero ¿saben? Al igual que los que entraron a la tierra prometida, aquí está pasando lo mismo. Son la segunda generación los que se devuelven a Jerusalén. No es la primera generación. Los que se llevaron cautivos tuvieron sus hijos allá en Babilonia. Y esos hijos conocieron todo lo que estaba pasando en Babilonia y se sorprendieron de muchas cosas y adoptaron muchas de esas costumbres como propias. Y ahora es el tiempo de regresar a Jerusalén. Entonces estos personajes, esta generación, no conoce quién es Dios. Pero los ancianos sí sabían quién era Dios. Y estos ancianos son los que comienzan a reconstruir el altar de Dios. Pero de lo que acabamos de leer, ¿sí se dio cuenta que no reconstruyeron el templo? Reconstruyeron primero el altar de Dios. Yo les pregunto, ¿por qué cree usted que primero reconstruyeron el altar y no el templo? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué primero ellos reconstruyen el altar y no el templo? Ese es nuestro primer punto de esta tarde. ¿Por qué reconstruir el altar antes que el templo? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué primero reconstruyen el altar y no reconstruyen el edificio donde se reunían? No todos a la vez, o sea, de a uno. Debe arreglarse desde el interior. Ese me gusta ese punto. Súper, muy buen punto. Ahora más tarde lo vamos a tocar. Sí, señor. Primero tenían que ponerse a cuentas con Dios. Eso también me gusta. Era más importante el sitio, el lugar para ofrecerle a Dios sacrificios que el mismo templo. Y eso es toda la verdad. Reconstruir o rehacer implican dos cosas. Uno, que en el pasado había existido. En el pasado ese altar había existido. En ese altar en el pasado habían hecho ofrendas, habían ofrecido cosas a Dios. Pero también significa que es necesario reconocer a Dios antes que cualquier otra cosa. Abel, en el libro de Génesis, ofreció a Dios sacrificio y no había templo, no había tabernáculo. Noé, después del diluvio, ofreció a Dios sacrificio y no había tabernáculo, no había templo. Abraham ofreció a Dios y no había tabernáculo, no había templo. Elías, en época del rey Acab, ofreció a Dios
después de reconstruir un altar, porque se habían ido detrás de Baales. Quiere decir que para Dios era más importante, primero, ponte a cuentas conmigo, que el edificio después se arregla. Primero, pongámonos a cuentas. Un altar no es tan visible como un templo, ¿sí? La gente pasa aquí por West Avenue y ve el edificio, pero la gente no ve su corazón, no ve mi corazón, pero Dios sí lo ve. Y es lo primero que Dios quiere restaurar en nuestras vidas, tu corazón. Si yo le pregunto esta semana, ¿cuántas palabras inapropiadas se le salieron? No diga. Déjelo para usted. ¿Cuántos se les salió el mal genio? ¿Cuántos hicieron alguna cosa que no debían hacer? El templo va a mostrar solamente un lugar, pero el sacrificio va a mostrar otras características. El altar no es algo para todo el mundo, ¿sí? El altar es algo para el que se quiere acercar a Dios y ponerse a cuentas con Dios. El altar es de importancia en los cultos al Señor, pues no había un lugar donde hacer sacrificios. Tenía que haber un altar para sacrificar un animal, para colocar ese sustituto que iba a reemplazar al hombre. Y es eso mismo que Dios quiere, que usted y yo tengamos acceso a Él. Y en la antigüedad, en los tiempos de Moisés, usted puede buscarlo en su casa, Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. No hay perdón de pecados. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del altar y de reconstruir, tenemos que entender que Adán dañó la relación entre el ser humano y Dios. Y Dios ha hecho muchas cosas para arreglar esa relación. Y la más importante fue que envió a su Hijo. Y Juan el Bautista dijo de su Hijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque de pronto alguien puede estarse preguntando: ay, pero es que hoy ya no se hacen sacrificios. No, porque Cristo Jesús fue el sacrificio perfecto. Cristo Jesús fue el que tomó su lugar, el que tomó mi lugar. Y si es así, ¿por qué seguimos triturados por la esclavitud? El segundo punto que quiero tocar es: rehacer el altar de Dios es dejar de ser triturado por la esclavitud. ¿Cómo así dejar de ser triturado por la esclavitud? ¿Sí? Si usted mira los versículos 3 y 4, ahí en Esdras, quiero ilustrar algo importantísimo, valiosísimo. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre el holocausto al Señor holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocausto cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Entonces, cuando estamos hablando de ser triturado, de dejar de ser triturado por la esclavitud, tenemos que entender lo siguiente: que este festival de las enramadas, este festival
conocido también como la fiesta de los tabernáculos o el Sukkot. Era una celebración de 7 días. Y en esta celebración en el Antiguo Testamento, lo que se conmemoraba era la protección de Dios en el tránsito por el desierto, esos 40 años. Pero también la provisión de Dios, que no les faltó nada en 40 años. No tuvieron ni que cambiarse de ropa porque la ropa se estiraba, parecía de caucho. Los zapatos crecían en la medida que iba creciendo el muchachito. Las sandalias le iban creciendo. Milagros de Dios que se hacían en el desierto. Entonces, esta fiesta era para recordar quién es Dios en mi vida, qué ha hecho Dios en mi vida, qué ha hecho Dios en mi corazón. ¿Tú tienes una fiesta así en tu vida? Con mis hijos, cuando eran pequeños, a mí me encantaba, con mi esposa, el 7 de diciembre, que es el día que en Colombia se abre pues la Navidad con el día de las velitas y la ceremonia y la cosa, y es una celebración en familia. Nosotros nos armábamos de un plan. Hacíamos un plan todo el año para ese día. Y ese día sacábamos por la noche un tiempo con nuestros hijos para dar gracias. Ese era nuestro día de acción de gracias. Aquí en Estados Unidos es el último jueves de noviembre, si mal no estoy. Y es un día de acción de gracias. Y todo el mundo lo tiene como, ay, algo chévere. Pero el pueblo de Israel ya lo tenía porque Dios ya lo había establecido. Entonces, cuando hablamos de rehacer el altar a Dios, estamos diciendo, mis generaciones futuras, los que vienen después de mí, tendrán que ver que yo soy un hombre que ha guardado las verdades y los principios de Dios y que ha caminado con Dios. Pero también tiene que ver con que para mí ese altar de Dios es un sitio donde yo declaro mi dependencia de Dios. En la antigüedad lo que hacían era que usaban habían diferentes ofrendas para Dios y eran con animales, ofrendas de paz o holocaustos solamente por gratitud, porque me quiero acercar a Dios. Habían ofrendas mecidas, habían muchas cosas que se ofrecían a Dios solamente para decirle a Dios gracias. Hoy usted y yo somos el sacrificio, no, somos los agradecidos por el sacrificio. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, usted y yo, ¿qué tanto dependemos de Dios? ¿Sí? Ay, eso me cuesta. ¿Y sabe dónde se nota eso? ¿Sabe dónde se nota eso? Cuando usted tiene que pensar en lo siguiente. Si yo doy el 10% de lo que yo gano, me va a hacer falta para esto y para esto y para esto y para esto y para esto. Entonces voy a dar una ofrenda, voy a dar cualquier cosa, alguna cosa. Y ahí es donde más se nota. Y nos cuesta trabajo entender que es mejor vivir con el 90 y la bendición de Dios y no con el 100 y su bendición. Hace unos años hicimos un experimento en donde dijimos, este mes no voy a dar diezmos. Hicimos nuestra lista, nuestro presupuesto, no di diezmos, y se suponía que todo se cubría. Todo se cubría. O sea, no, está bien. Y le digo la verdad, no se cubrió. Y dije, Dios, entendí algo de Dios. Señor, ¿cómo es eso? Al mes siguiente
hice el ejercicio al contrario y dije, Señor, voy a dar lo que es tuyo porque yo dependo de ti, di mis diezmos. Decía, uy Señor, me va a faltar acá, me va a faltar acá, me va a faltar acá. Terminó el mes y tenía plata en el bolsillo. No me pregunte cómo, pero esos billetes parecían de caucho, esos se estiraron y todo se cubrió. Porque cuando mi altar delante de Dios está en la sintonía de Dios, mire, algo va a pasar y todo va a fluir. Es un tiempo donde yo me regocijo, con Dios. Es un tiempo, ese festejo que estaba haciendo Esdras era después de 70 años de haber estado allá cautivos, de haber estado bajo el dominio de los babilonios. Ahora estaban bajo el dominio de los persas, pero ahora podían volver a ser ellos, volver a los principios de Dios. Porque Dios había puesto en el corazón de Ciro devolverlos a sus tierras. No puede haber un cambio en el comportamiento de nosotros los seres humanos si usted y yo no entendemos que somos esclavos por amor a Dios. Ahora ya voy a explicar eso. O somos esclavos de nuestra manera de vivir. Y el apóstol Pablo en Romanos 6, usted lo puede leer en su casa, versículos 15 al 21, él dice lo siguiente: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Cómo? ¿Yo era esclavo de mi pecado? Sí. ¿Cómo? Venga, déjeme hacer una pregunta. Yo no voy a mirar a nadie. Solamente mediten lo que le voy a preguntar. Antes de ser cristiano, ¿quién era usted? ¿Cómo le iba con las malas palabras? ¿Cómo le iba con las mentiras? ¿Cómo le iba mirando a otras mujeres en el caso de los hombres? ¿Cómo le iba idealizando a fulanos como Brad Pitt en el caso de las damas? ¿Cómo le iba en esas? ¿Sí? Yo no estoy mirando a nadie para que nadie se sienta juzgado. Pero sí le quiero decir que cuando usted y yo decíamos, este año yo voy a cambiar y voy a dejar de hacer esto y voy a dejar de hacer esto, pasaban 2 días y ya estábamos haciendo lo mismo. Éramos esclavos de nuestro pecado. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Tú eres esclavo del pecado. Pero ¿qué es ser esclavo por amor? En la antigüedad, un esclavo por amor era una persona que o había quedado endeudada y se había quebrado, había caído en bancarrota y él decía, yo soy esclavo a mis acreedores. Esa era una manera de ser esclavo. Otra manera era que en ese trasegar de ser esclavo, porque había estado endeudado y pues no tenía cómo pagar, entonces él decía, pues mi vida paga la deuda. Pero la ley de Dios decía que después de un tiempo, después de 7 años, ese hombre tenía que ser declarado libre y la deuda tenía que ser declarada saldada. Pero ¿qué hacían algunos? Algunos decían, este hombre trabaja muy bien, yo no quiero que se vaya. Entonces le compraban una esclava y le decían, ahora ella es su esposa. Y entonces, pues, nació un bebé. Y a los 7 años, el acreedor le decía, hermanito, usted está libre, usted ya no me debe nada, pero la esclava se queda y el niño de la esclava se queda. Entonces, ¿qué hacía el hombre?
No, pues yo ya no le debo nada, pero es que yo amo a mi esposa y amo a mi hijo, pero como usted es el dueño, entonces ahora yo voy a ser esclavo suyo por amor a ellos. ¿Me estoy haciendo entender? Y entonces ese acreedor llevaba a este hombre, lo llevaba a donde el sacerdote y le colocaban la oreja contra un madero y le atravesaban la oreja como señal de que ahora era esclavo para siempre por amor. ¿Sí? Entonces, hoy usted tiene la opción de ser esclavo de sus hábitos, de sus costumbres, de su manera de vivir, o tiene la opción de decirle a Dios: yo reconozco lo que tú hiciste por mí en el madero y yo voy a caminar contigo. Y entonces yo soy ahora, como dice el apóstol Pablo en Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, pero esa palabra siervo es la palabra esclavo de Jesucristo por amor. Yo tengo esa opción y usted también la tiene. ¿A quién le está sirviendo? Si yo soy esclavo de Dios, entonces yo me voy a sujetar a Dios. Y ese es nuestro tercer punto. Rehacer el altar es un acto de volver a sujetarnos de Dios. Entender que el amor de Él lo llena todo en mi vida de tal manera que yo puedo recibir su perdón y puedo caminar con Él. Antes de la celebración de la que estábamos leyendo en Esdras, antes de esa celebración, ya los sacerdotes llevaban 15 días sacrificando animales, todos los días, sacrificando animales. Si usted va al libro de Levítico, capítulo 9, lo dejo para que lo lea en su casa. Usted va a encontrar que el que prendió el fuego del altar no fue el hombre, fue Dios mismo. El que prendió el fuego del altar fue Dios. Y de ahí en adelante, la tarea del hombre, del sacerdote, era no dejar que se apagara. Y entonces él tenía que sacar las cenizas, colocar nuevos leños y colocar un nuevo animal para que se quemara ahí. Y lo hacía por la mañana y lo hacía por la tarde. Y otro día hablaremos de eso con más detenimiento. Pero sujetarme a Dios implica que yo estoy deseando restaurar mi relación con Dios. ¿Sí? Cuando estos hombres venían con estos animales 15 días antes, preparando ese momento, preparando esta festividad de los tabernáculos, de las enramadas, ellos lo que estaban haciendo era: Señor, perdona a este pueblo. Perdónanos por nuestra ignorancia, perdónanos, límpianos por las cosas que hemos hecho mal, perdónanos porque queremos honrarte a ti, perdónanos porque hemos sido todo menos lo que tú quieres que seamos. Y entonces ellos estaban buscando restaurar esa relación con Dios. Y ellos estaban buscando también arrepentimiento. Ellos habían sido llevados, sus padres habían sido llevados al exilio allá a Babilonia y ahora estaban de regreso. Es la mejor definición de arrepentimiento. Yo voy por un lado y me equivoqué y me devuelvo. Eso fue lo que pasó. Se los llevaron para allá porque estaban haciendo las cosas mal. Estaban desagradando a Dios. Habían buscado, hasta algunos reyes de Israel habían sacrificado a sus propios hijos a los dioses cananeos. Y Dios decía: no, eso no puede ser. Y llegaron los caldeos y se los llevaron. Y ahora es el tiempo de regresar. Entonces el arrepentimiento es cambiar mi dirección de vida. Y es decir, ahora mi devoción es para ti, oh Dios. Es un acto de decirle a mi estilo de vida: hey, ya no va más.
No va más, usted no va más. En mi país hay un dicho que dice que el que peca y reza empata. Es decir, siga haciendo lo mismo que de todas maneras no importa. Usted hace una oracioncita y ya. No. Aquí esta gente está diciendo, Señor, yo quiero volver a tus caminos. Yo quiero conocerte así. Y es el desafío que hoy quiero dejar en sus manos. Si quieres ser esclavo de tus pecados o quieres ser esclavo del Dios que te ama y entregó a su Hijo por ti. También restaurar el altar es un acto de reconocer el poder de Dios. El poder soberano de Dios. Al reconstruir el altar, estaban buscando que el fuego de Dios viniera otra vez. Que ese toque de Dios viniera y llenara sus corazones nuevamente. También representa sujetarnos a Dios, darle la prioridad a Dios sobre lo que me parece o lo que yo creo. Y ahora yo me voy a encontrar con Dios. Hace unos años, antes de venirnos para acá, hablamos con nuestro hijo que está en Houston y pues él estaba solo acá y tenía situaciones. Y un día le dije, hijo, mira, ¿sabes qué? Si donde estás viviendo no puedes hacer tu devocional tranquilo, entonces vete a un parque, siéntate en una banca y derrama tu corazón delante de Dios. Porque tú conoces a Dios. Y nuestro hijo se fue para el parque. Y cuando estaba en el parque, comenzó a decirle a Dios un montón de cosas que hasta lloró allí. Y dijo, papá, este lugar donde yo fui es el sitio donde yo me encuentro con Dios. Mi altar es ese lugar donde yo me encuentro con Dios. Pero le tengo una mejor noticia todavía. Porque el altar ya no es un lugar. El altar ya no es un lugar. El altar ahora es su relación con Dios. Ese es el cuarto punto. Mi relación con Dios es mi altar. No importa el lugar donde usted esté. En tiempo de los caldeos, Daniel el profeta, él oraba a Dios en el lugar donde estaba. Él propuso en su corazón no contaminarse con lo que estaba pasando a su alrededor. Y él dijo, solamente deme legumbres y deme agua. Yo no voy a tomar nada más. Y sus amigos dijeron, ay, yo también voy a hacer lo mismo que él. O sea, fue testimonio para otros. Y ahora Daniel ha profetizado, ¿sí? Y ha hablado cosas que Esdras está comenzando a vivir. Reconstruir el altar de Dios, reconstruir mi altar con Dios, es devolverle a Dios el lugar que le corresponde. En la Biblia el altar era el sitio donde el hombre se encontraba con Dios. Abraham, Moisés, Elías, Abel, como les comenté, en el altar ofrecieron a Dios. Hoy ese altar no es hecho en piedras. Ese altar es tu corazón. ¿A quién adoras en tu corazón? ¿A quién adoras en tu corazón? Lo que ocupe más tiempo en tu vida, eso es lo que tú adoras. Ay, pero yo no puedo estar adorando a Dios las 24 horas del día. Sí, eso yo lo entiendo, porque yo también trabajé secularmente antes de ser pastor tiempo completo.
pero lo que yo hacía, lo hacía para Dios. Y cuando se presentaba alguna situación bien complicada, yo me iba a mi lugar secreto y me metía al baño, porque en el baño nadie estorba, nadie lo molesta. Allá no molestan a nadie, ¿sí? Y yo me metía al baño y oraba en el baño y decía, Señor, yo no sé qué voy a decir, qué va a pasar en esta situación. Yo necesito que tú hagas algo. Es colocar a Dios en el primer lugar en todo momento. Ay, entonces dejo de trabajar porque voy a colocar a Dios en el primer lugar. No, en medio de su trabajo, Dios sea honrado en todo lo que usted hace. Ese altar es su corazón y su comunión con Dios. El altar, como ese lugar de sacrificio, es donde se ofrecía a Dios lo mejor. No se le ofrecía a Dios lo malo. Usted va a ver en los profetas menores que hay un profeta que le reclama al pueblo y le dice, ustedes le están trayendo a Dios los sobrados. Ustedes le están trayendo a Dios el animal enfermo, el ciego, el cojo. Ese es el que le están trayendo a Dios porque no les es útil. Y Dios está diciendo que le deben dar a Él lo mejor. Internamente, usted sabe si le ha dado a Dios lo mejor de usted o no. Usted lo sabe, yo no lo sé, porque yo no ando en su trabajo, ni en su casa, ni en su vecindario. Pero usted sabe si le ha dado a Dios lo mejor. Usted lo sabe. Y darle a Dios lo mejor es poder dejar que Él nos dé lo mejor de Él, ¿sabía? Cuando yo le doy a Dios lo mejor, Dios me da lo mejor de Él. El altar es un lugar de fuego constante. Les decía que el primero en prender el altar fue Dios. Y de ahí en adelante los sacerdotes debían avivar eso y no dejar que se apagara. Usted lo encuentra en Levítico capítulo 6 y en capítulo 9. En su relación con Dios, ¿usted está dejando que ese fuego fluya? ¿Usted está dejando que el fuego de Dios arda y consuma todo aquello que no le agrada a Dios? ¿O usted está diciendo, Dios, no te metas aquí? No te me metas ahí. No. Quédese ahí en la puerta, Dios. Ahí. Y Dios diciendo, yo quiero organizar tu vida. Yo quiero arreglar tu cuarto. Yo quiero arreglar, mira toda esa loza en tu corazón que está guácala, huele feo. Yo la quiero lavar. Y nosotros diciéndole a Dios, pues no, quédese allá, yo lo hago en mi tiempo y a mi manera. Pues el altar de Dios debe ser algo constante, que tiene fuego encendido. Y ese fuego es una tipología del toque del Espíritu Santo en su vida y en mi vida. Pero el altar también es un sitio donde yo doy testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Esta fiesta de la que les estaba hablando era un recordatorio de que cuando estuvieron en el desierto, es que ni siquiera necesitaban desodorante, porque no transpiraban, no olían feo, porque era tal el toque de Dios que su ropa crecía, sus zapatos crecían, todo crecía y nunca les faltó nada. El altar en la antigüedad era señal visible de que alguien había estado con Dios. ¿Se acuerdan que les dije que reconstruyeron el altar? Fue porque en el pasado alguien adoró en ese lugar, alguien hizo sacrificios en ese lugar y ellos están regresando y están colocando ese lugar en el orden que debe estar. Y era testimonio
del toque de Dios. Hoy en día, su vida, mi vida, debe ser testimonio de ese toque de Dios. Y otros podrán ver a Dios en usted y en mí. Y si no ven a Dios, imagínense a quién van a ver. ¿Sí? Si no ven a Dios, ¿a quién van a ver? Ah, pero no me miren así. O es blanco o es negro, pero no hay intermedios con Dios. O soy de Dios o soy del diablo. No hay otra opción. Entonces, para aplicar, ya cerrando este tiempo, yo le animo a que reconstruya su altar en su corazón. Saque tiempo para orar todos los días. Ay, pero es que me cuesta. Sí, yo no le estoy diciendo que sea fácil. Yo no le estoy diciendo que sea fácil. Mientras usted forma un hábito, le va a costar. Pero cuando usted tiene un hábito, ya no cuesta. Yo pongo, en Colombia yo colocaba el despertador a las 4:30 de la mañana y me levantaba a las 4:15. Ya era un hábito. Llegué aquí a Estados Unidos y me levantaba a las 4:30, 4:20. Con estos cambios de horario, entonces dije, pongámoslo a las 5 de la mañana. Me levanto faltando un cuarto para las 5 de la mañana. Estoy ya de pie. Porque se volvió un hábito buscar a Dios. Yo necesito el toque de Dios antes de empezar el día. Yo necesito buscar su rostro y sentir que Él me llena antes de salir de mi casa. Entonces ore cada día. Ofrézcale a Dios lo mejor de usted. No cualquier cosa. No le ofrezca cualquier cosa. Porque le ofrecían a Dios la perniquebrada, la ciega, la coja. Pero no le ofrecían lo mejor en las ofrendas a Él. Guarde el toque del Espíritu Santo. ¿Sabe cómo lo guarda? Cuando usted va a hacer algo que sabe que no debe hacer y el Espíritu por ahí le quita la tranquilidad o le dice, no lo hagas. Y usted dice, ay, ¿quién me dijo? Ay, ¿quién? Bueno, fue Dios diciéndole, no lo haga. Y haga que su vida refleje a Cristo Jesús cada día. Miren, no se trata de una religión. No se trata de que yo se lo dije, no. Se trata de que aquí en la palabra de Dios usted encuentra tantos hombres que pudieron agradar a Dios y no lo hicieron. Que la Biblia también muestra cómo terminaron. Pero los que agradaron a Dios hicieron de sus vidas un ejemplo para otros. Yo quiero que oremos porque creo que todos somos creyentes en este lugar, en este día. Yo quiero que usted cierre sus ojos por un momentico. No sé qué le ha dicho Dios, qué le ha hablado Dios de lo que hemos estado hablando en este momento, en este tiempo. Yo no sé, pero usted sí sabe. Entonces, ¿por qué no habla un momento con Dios? ¿Por qué no habla un momento con Dios?